Sabes que a mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, vamos a estar leyendo desde el versículo 6 al versículo número 10. Espero que lo hayan encontrado para que leamos juntos la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice así entonces la palabra del Señor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tome asiento, amado hermano. Antes de pasar a la predicación, como es costumbre, vamos a recordar nuestras actividades los días miércoles a las 8. Están todos cordialmente invitados al culto de oración a las 8 de la noche. Asimismo, los días viernes a las 8 de la tarde también, o de la noche ya, horario invierno, están todos invitados al estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Y el día de hoy guardando este hermoso día del Señor desde las 11 de la mañana y terminando entonces con el culto evangelístico a las 7 de la tarde. Dicho eso, mis amados hermanos, vamos a la predicación del día de hoy que tiene por título No nos cansemos. Esto es una especie de arenga, ¿no? Una especie de llamado al aliento. Pero no es solamente esto. El apóstol Pablo ya en el capítulo 6 está haciendo una serie de exhortaciones que no necesariamente tienen relaciones las unas con las otras, sino que particularmente lo que está haciendo es dar una serie de exhortaciones a la iglesia. Está despidiéndose y en las últimas palabras de la epístola a los Gálatas está tratando de dejar ciertas directrices para la iglesia de Cristo. Particularmente estamos viendo que es para la iglesia local, no de Galacia, pero que entendemos como palabra revelada que es para toda la iglesia de Cristo. Ahora, la semana pasada el apóstol Pablo había dejado claro algún tema respecto de los juicios. Cómo tratar al hermano, ojo con esto, al hermano que ha caído, que ha sido descubierto en pecado. Él llama a no juzgar, sino a restaurar. Y luego de esto, entonces, pasa a una exhortación totalmente diferente. Y es obviamente la que vamos a tratar de analizar el día de hoy. Y parte este texto, ¿no?, con una exhortación en particular que encontramos en el versículo número 6, que dice lo siguiente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El apóstol Pablo nuevamente hace un llamado a la iglesia, pero específicamente va a llamar a la iglesia de Cristo, exceptuando a la figura pastoral de la iglesia. Que aquí se entiende que es la persona que instruye. La persona que instruye es la persona que enseña. Y la labor, podríamos decir, por excelencia en una iglesia local de enseñar, recae particularmente en el pastor. El pastor de la iglesia es la figura encargada, ¿no?, de impartir, instruir la enseñanza de la Escritura. La doctrina en general de la iglesia va a descansar en la figura pastoral. La figura pastoral es la que va a exponer y va a enseñar y es el que está responsabilizado por Dios para ese afán. No es labor, por ejemplo, del diácono, que siendo oficial de la iglesia tiene una función, pero no es la labor del diácono la instrucción de la iglesia. Tampoco de otros miembros, es la labor particular y específica del pastor. Obviamente entendemos que hay hermanos, y de hecho bajo la misma confesión de fe que abrazamos,
que hay, por ejemplo, predicadores auxiliares o hermanos que son asistentes o ayudan al pastor en esta labor de instruir, pero siempre la doctrina es responsabilidad del pastor. Por tanto, este llamado es a los hermanos de la iglesia fuera del pastor. De hecho, es tanto así que esta es una responsabilidad para con el pastor de la iglesia. Sin lugar a dudas es, sobre todo desde esta tribuna, ¿no? Obviamente yo, pastor de la iglesia, es incómodo hablar de esta situación, pero para ser fiel a la Escritura y para exponer todo el consejo de Dios, es necesario entonces exponer también lo que el apóstol Pablo dice. Ahora bien, él dice entonces, hagan partícipe a aquel que le instruye al pastor de toda cosa buena. Y hermanos, cuando hablamos del pastor, obviamente hay un contexto en el que vivimos. Lamentablemente hoy día la visión, la imagen que se tiene del pastor o de la figura pastoral es muy triste, ¿no? Lo conversaba con una persona conocida el día viernes, si no me equivoco, que cuando se habla de pastor todos dicen automáticamente el ladrón, el aprovechador, el vividor, el estafador, cosas por el estilo, ¿no? Y se entiende a la luz de lo que particularmente hoy día se ve en las redes sociales, lo que se comparte, ¿no? Afuera. ¿Por qué? Porque hay muchos mercaderes de la fe. No son pastores, pero se dicen a sí mismos pastores. Y obviamente ellos han dado un testimonio horrible de lo que vendría siendo la figura pastoral, una tergiversación de la figura pastoral. Esos mercaderes, esos ladrones, eso que básicamente vemos en las redes, que lo que hablan es de dinero, que andan en jet privados, que tienen shows de televisión y todas esas cosas, que se postulan a presidente y todas esas cosas. Esos hermanos no son los pastores reflejados en la Escritura. Y por el testimonio de ellos, que es horrible, ¿no? Se mete en la misma bolsa a todos aquellos pastores que con corazón sincero realmente se entregan para servir en una iglesia. En la labor pastoral, y cuando digo la gran mayoría de los casos, en la labor pastoral, hermanos, no hay pantallas, no hay luces, no hay escenario, no hay admiración, no hay eventos, no hay fama, no hay galas, no se trata de eso. En la gran mayoría, hermanos, de las iglesias, los pastores no están viviendo de eso. No hay lujos, no hay nombre, no existe esa cosa. En la gran mayoría, y estamos hablando de pastores que son realmente pastores de iglesias, lo que vemos ahí es todo lo contrario. Lo que hay en la figura pastoral y en el pastor, o sea, hay preocupaciones, desvelos muchas veces, trabajo, esfuerzo, negación, sacrificio. Hay traiciones en la labor pastoral, hay soledad, necesidades, penas y angustias que se pasan solas. Hay una serie de cosas que se viven en un montón de pastores en la vida real, hablando de las cosas tal como son. La figura pastoral, por más que sea o que del mundo hay una tergiversación, para nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo nosotros vemos a un pastor. Y no solamente a mí como pastor, sino que a la figura pastoral de cualquier iglesia de Cristo, cualquier iglesia local de Cristo. Hay muchos hermanos, muchos pastores que realmente se entregan y aman a sus ovejas, o sea, a sus hermanos, y les sirven y luchan por ellos y trabajan. Estos ladrones que nosotros vemos en la televisión, que se hacen millonarios con los diezmos y cosas así, no representan a la figura pastoral. Y nosotros también tenemos que ser defensores, ¿no?, de esta labor en nuestros contextos. Usted dice, yo soy evangélico, tú vas al pastor, de ti vive el pastor, muchas veces deben decirlo. Ustedes tienen que ser enérgicos, hermanos, a defender lo que es una figura pastoral a la luz de la Escritura. Porque, hermanos, son siervos.
siervos llamados por el Señor para servir a la iglesia y por tanto deben verse de la manera correcta. Ahora, el apóstol Pablo, en esa misma consideración que él sí entiende que se necesita, él llama a los creyentes en Galacia a que hagan partícipe a su pastor de todas las cosas buenas. Los llama a ser generosos con ellos, a ser dadivosos con los pastores. Si nosotros pensamos particularmente en el primer siglo, hermanos, una figura pastoral, y tal como sucede en todos los lugares del mundo, es muy difícil encontrarla. El Señor en su palabra pone ciertas indicaciones, requisitos para los pastores, y esos son muy difíciles, ¿no?, de cumplir. Y no es que alguien tenga que hacer un checklist para decir, entonces voy a hacerlo. No, porque finalmente el que llama es el Señor. Ahora, en el primer siglo, un pastor, hermanos, generalmente también era una persona y como ha sido todo el tiempo, con necesidades económicas, muchas veces con familias que sostener, personas que muchas veces tienen sus trabajos y tienen que servir a la iglesia. Esto, hermanos, siempre ha sido así. Y por tanto, lo que debería hacer la iglesia, podríamos decir, en agradecimiento, en consideración, es obviamente tratar de alguna manera de retribuir a esa figura que se entrega incondicionalmente, porque hablemos las cosas como son. En cualquier iglesia cristiana del mundo, la persona que no puede estar, generalmente, cualquier persona no puede estar, pero el que no puede no estar es el pastor. El pastor básicamente no tiene casi derecho a enfermarse, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar igual. Por misericordia de Dios, Dios llama a colaboradores y hay hermanos, pero hay iglesias, hermanos, donde el pastor tiene que estar. Porque si el pastor no está, no hay nada. Son otras condiciones. Ahora, el llamado a la iglesia, vuelvo y repito, es a que con entendimiento sea generosa, que haga partícipe al pastor de toda cosa buena. Y cuando dice partícipe de toda cosa buena, habla de generosidad, de cosas buenas. Usted tiene sentido común para comprender que es algo bueno, ¿no? Ahora, tomándome quizás de este texto y para complementar, no solamente las responsabilidades para los creyentes, para con su pastor, tienen que ver con hacerlo partícipe de cosas buenas, ser generoso con el pastor, sino que encontramos en las Escrituras otras obligaciones para con los pastores. Primera de Tesalonicenses 5. Dice en su versículo 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Esto es lo que dice el mismo apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Les dice, hermanos, reconozcan, en este caso, a quien les preside. También eso recae en la figura pastoral. Aquellos que trabajan, obviamente quizás podríamos añadir a los demás, pero particularmente aquí dice los que presidan y os amonestan. Esas cosas tienen que ver, o básicamente son responsabilidades también de un pastor. Y háganlo con estima y con amor. El pastor, hermanos, debe ser visto de una manera correcta. El pastor no es jefe en primer lugar. La iglesia no es una empresa. Generalmente usted en su trabajo quizás le tiene respeto a su jefe porque es su jefe. Y si no hace lo que él le dice, quizás lo va a despedir. Entonces usted tiene que portarse bien porque finalmente puede tener cosas en contra. Pero estamos en la iglesia de Cristo y las cosas aquí no son así. La figura pastoral no es el jefe de la empresa. Hermanos, es alguien a quien usted debe someterse, pero en amor. Someterse en entendimiento. Debe someterse para ayudarle, para asistirlo, en retribución. Por eso debe hacerlo. Consideremos, hermanos, y usted debe considerar continuamente, y quizás te lo voy a repetir, que cuando el pastor en su ejercicio, ¿no?, hace llamados o exhortaciones duras, no busca, estamos hablando de pastores que realmente anhelan el bienestar de sus hermanos, no busca sacar algo en contra, no busca sacar algo a favor de él, digamos.
Cuando el pastor quizás tiene una reprensión dura o palabras que a usted no le gustan, no está tratando de sacar algo, digamos, de provecho. Es más, si usted le piensa objetivamente, ¿qué beneficio yo tengo con hablarle con dureza? De hecho, tendría más beneficios si me pongo en el rol de un mercader de la fe. Porque ahí sí, yo le digo palabras lindas, todo lo que usted quiere para oír a su corazón y me transformo básicamente en una especie de coach, ¿no? Y usted, como va a estar tan feliz siguiendo las inclinaciones de su corazón, usted va a venir tranquilo y feliz a la iglesia. Pero, ¿qué saco yo hoy día entonces con decirle las cosas como son? De manera dura. Que usted me odie, que usted se enoje conmigo. Es flaco favor el que me hago, pero hermanos, eso es lo que son los pastores reales llamados a hacer, a exponer la palabra tal y como es. Y aunque a usted le guste o no le guste, el llamado de la Escritura es a someterse a sus pastores. Ahora, fíjese lo que dice Hebreos 13, versículos 17 al 18. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces, háganlo con alegría y no quejándose. Eso es lo que el autor de Hebreos llama, entonces, a los hermanos, a someterse a sus pastores, hermanos, sujetarse a ellos con alegría y no quejándose. Qué difícil es encontrar esto, hermano. Encontrar que usted es reprendido por el pastor y usted con alegría dice, sí, amén, yo me someteré. No es lo que encontramos. ¿Qué es lo que sucede, hermano? ¿Por qué generalmente sucede en los creyentes van a la iglesia que se enojan con su pastor? Le pregunto, ¿se ha enojado alguna vez conmigo? Yo estoy seguro que sí. Ahora, pregúntese por qué un creyente se llega a enojar con su pastor. Vamos a hablar de un pastor que lo que hace es enseñar la Biblia, básicamente. ¿Por qué un creyente que se enfrenta a un pastor que enseña la Biblia se enoja? Se enoja por carnal. Esa es la respuesta. Es irónico, ¿no? Cuando el pastor hace lo que Dios le manda hacer, de exponer la palabra tal como es muy irónico que los creyentes, que son los beneficiados de escuchar la palabra, lo que hacen es enojarse con el pastor. Siendo que deberían estar agradecidos, pero se enojan. Se enojan con el pastor y empiezan a guardar entonces sentimientos negativos contra el pastor. Y lo que empiezan a hacer es, comienzan a filtrar al pastor. Eso es lo que pasa con el carnal. Se enoja con el pastor y ahora empieza a filtrar lo que dice el pastor. Esto me conviene, esto sí lo tomo, esto no lo tomo, esto no me gusta. Y se autojustifica pensando que lo que el pastor está diciendo quizás es antibíblico, pero lo que está haciendo es filtrar las cosas de acuerdo a su propio corazón. Eso, hermanos, es una tremenda evidencia de carnalidad. Siendo que, al contrario, lo que debería hacer es que cuando yo soy confrontado por el Señor en mi intimidad, o sea, y en mí, ¿verdad? Y derechamente lo que hace mi corazón es ser removido, yo debería darle gracias a ese pastor por hacerme entrar en razón, quizás. Ahora, fíjense qué poco grata es la función del pastor de la iglesia local. Porque yo estoy seguro, segurísimo, que todos aman a Paul Washer. Y Paul Washer no digamos que es alguien, un motivador. No, es alguien tremendamente duro, es un siervo de Dios. A mí me encanta Paul Washer. Pero ¿a qué voy? Como se lo dice la tele ahí, o sea, se lo dice desde una persona, porque usted no lo conoce, sino que lo ve en una pantalla, todas estas exhortaciones duras usted las abraza. Dice, sí, sí. Pero cuando se le dice a su pastor que está ahí y que lo ve cara a cara, ya no le gusta mucho. Y esto no es el caso de aquí, esto siempre sucede. Nos gusta más ser exhortados por afuera que por alguien que está enfrente. De hecho, Jesucristo vivió esto, ¿no? Y lo dijo él mismo, nadie es profeta en su propia tierra. Ahora, el llamado de la Escritura es a que a sus pastores, a los de su iglesia, se sometan en amor. Y los consideren. Y sean generosos con ellos. Así que la invitación entonces, hermanos, es a obedezca esta exhortación del apóstol.
Ahora, esta exhortación viene de alguna manera como filtrada, ¿no?, en el mensaje que el apóstol Pablo está dando a los Gálatas. Y como que casi cambiando el tema, ¿no? Él dice en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que un hombre sembrare, eso también segará. Justo después de hablar, ¿no?, de esta exhortación a los creyentes para con sus pastores, él ahora entonces dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Y lo que hace entonces después de eso inmediatamente es sacudir o citar una ley universal. Esta es una ley universal, hermanos. Tú cosechas lo que siembras. Si somos generosos, quizás llevándolo para unirlo con el primer texto. Si somos generosos, vamos a recibir entonces generosidad. Podría ser, si siembro escasamente segaré. Esto también lo encontramos en las Escrituras. Ahora, este texto no puede ser tomado de manera aislada. Quizás los lobos de la prosperidad lo hacen. Para decirte, ofrenda más y para que Dios te dé más. Prueba esto, Dios. Mientras más grande tu ofrenda, más grande va a ser tu bendición. Hemos escuchado eso. No debe ser tomado porque esto no se aplica solamente al dinero, hermanos. Y de hecho, el apóstol Pablo no está hablando de dinero particularmente. El apóstol Pablo no está hablando de dar dinero, él está hablando de darse. Está hablando de aspectos más espirituales. Está hablando de más de devoción o de piedad o de santidad. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Porque el que siembra para su carne, y ahí lo aclara, ¿no? Versículo 8. Porque el que siembra de su carne, para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Vemos que no tiene nada que ver con dinero esto. Y sí, tiene que ver mucho también con la responsabilidad llamada en el versículo 6 para con los pastores, porque es parte de cómo también nosotros sembraríamos para la carne o sembraríamos para el Espíritu. De hecho, la forma en que nos comportamos para con el pastor, hablando de su parte, va a hablar también de cuán carnal es usted o de cuán espiritual es usted. Esto se va a aplicar no solamente con el pastor, sino que en general para con todas las cosas. Pero el principio sigue vigente. El que siembra entonces para la carne va a recibir para su carne y particularmente va a recibir condenación. Ahora en un terreno quizás, en un aspecto terrenal, el que recibe, o sea, el que vive por y para la carne va a ser conducido por sus pasiones y por su carne y finalmente va a vivir carnalmente. Esto es causa y efecto. Lo que siembras, cosechas. Como vimos en el capítulo 5, si alguien vive para la carne, va a vivir en las obras de la carne, las cuales son, como dice ahí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, etcétera, etcétera. La persona que entonces sigue por su carne, que sigue las inclinaciones de su carne, va a cosechar las carnalidades mismas de ella. Y finalmente lo que va a terminar es una vida de corrupción. O sea, va a terminar una vida de condenación. Los carnales que le dan espacio a la carne, entonces van a terminar, obviamente, condenados. Porque van a estar dando testimonio, hermanos, de quiénes son. Esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de entender. Ahora, muy llamativo, ¿no?, que la iglesia o los que vienen a las iglesias, particularmente, que tenemos, no todos son creyentes. Pero el que viene con un pensamiento carnal y equivocado piensa cosechar lo que no ha sembrado. Vuelvo y repito. Es llamativo que muchas personas de las que vienen a las iglesias, que vienen con una tergiversación del entendimiento, quieran cosechar lo que no han sembrado. Quieren calidez, pero siembran frialdad. Quieren cosechar, ¿no?, atención de los demás, pero ellos siembran indiferencia. Es absurdo. No es así.
Esperas que los demás estén pendientes de ti, y esto quieres cosechar, pero lo que siembras es egocentrismo. No tiene sentido. Esperas cosechar, ¿no? Que los demás te inviten a ti, ¿no? Pero tú siembras apatía. Eso es absurdo. En la Escritura encontramos un consejo, un proverbio, ¿no? El que quiere amigos, muéstrese amigo, y esto básicamente habla lo mismo. Si tú quieres cosechar calidez, atención, si quieres que los demás te inviten, si tú quieres, hermanos, compartir, entonces tú tienes que sembrar lo mismo. Si tú quieres que los demás te llamen para saber cómo estás, llama tú a los demás. Siembra lo primero y lo vas a cosechar después. Así, el apóstol dice entonces, los que siembran para el Espíritu van a andar en el Espíritu y finalmente van a tener al final de su camino la gloria eterna. Y esto va a dar evidencia, hermanos, de quiénes verdaderamente somos. Los creyentes viven guiados por el Espíritu, siembran en el Espíritu, y sembrar en el Espíritu, hermanos, significa de manera práctica morir a lo mismo, entregarse, amar, padecer, ¿por qué no?, esforzarse, servir, ayudar, perdonar, desprenderse. Todas estas cosas que no le gustan a la gente son las llamadas a los creyentes a hacer. A ponerse por último, para poner encima a los demás, para poner primero a los demás. El creyente hace eso, guiado por el Espíritu. Y obviamente ahí entonces también el que es guiado por el Espíritu empieza a tener entonces el fruto del Espíritu. Ya sabemos cuáles son también contenidos en Gálatas 5. Y entonces es una persona que va a amar más. Y esta persona al final de la vida va a tener la gran recompensa, la gloria eterna. Así lo dice el apóstol Pablo, versículo 9, perdón. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si tan solo soportamos, si tan solo seguimos, nos esforzamos, perseveramos, aguantamos, no desmayamos, entonces vamos a cegar. Y aquí el apóstol Pablo apunta a la recompensa eterna, apunta al final de los tiempos. Puede ser, hermanos, que terrenalmente, finalmente, nunca vayamos a cegar lo que sembramos. Puede ser que yo de todo de mí sin recibir nada a cambio en esta vida. La respuesta es sí. Pero hay algo que es inapelable, que si es que yo doy todo de mí, yo cuando muera, hermanos, voy a recibir la recompensa. Y voy a recibir la siega o la cosecha de lo que yo sembré en tierra. De esto apunta el apóstol Pablo. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es justamente llamar a los Gálatas a amar como Cristo amó. A entregarse, a no dejar, a mirar las recompensas eternas, las que están en los cielos, la gloriosa y eterna comunión con Dios. Esa es la más grande recompensa, hermano. Hasta ese punto, quizás nosotros vamos a tener que esperar la recompensa, pero va a ser suficiente para pagar todo el sacrificio de toda la vida. ¿Qué haremos mientras entonces? ¿Qué vamos a hacer durante toda nuestra vida hasta que encontremos la gran recompensa? Bueno, el apóstol Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien, hermanos, es seguir las directrices y las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es hacer el bien. Encontramos el bien. Lo que separa el bien del mal es justamente la palabra del Señor. La palabra, la espada del Señor es la que nos separa el bien y el mal. Si queremos hacer bien, sigamos las directrices de la palabra de Dios. Y quizás si lo quisiéramos resumir, lo resumiríamos en la ley, o como Cristo resumió la ley, ¿no? En primer lugar, amarás a tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es lo primero. Pero lo segundo es amarás a tu prójimo, como a ti mismo.
Tenemos ahí el gran resumen de cómo hacer las cosas bien. Y esto implica, nuevamente, o se materializa en qué? En darnos, en negarnos, en servirnos, acompañarnos, sostenernos, consolarnos, guiarnos, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, asistirnos, sufrir por la fe, ¿por qué no? Estar preocupados de los demás, quitar los ojos de nosotros. Así, de esa manera, haremos las cosas bien, dándonos, poniéndonos a nosotros como últimos. Esa es la forma de hacer el bien. ¿Quiere hacer el bien usted? ¿Quiere sufrir eso? ¿Quiere postergarse? Este discurso hoy día no es muy llamativo, ¿no? Postergarme. De hecho, lo que se llama es justamente a lo contrario, no te postergues. ¿Para qué decir las consignas feministas? No, no te vayas a postergar. Bueno, la Escritura dice algo totalmente contrario. El llamado a postergarnos siempre es a darnos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Imagina a Cristo con metas terrenales. No, yo déjame que primero tengo que sacar mi estudio, ejercer mi carrera y después yo voy a ver el tema de la redención porque tengo otras metas terrenales que hacer. Cristo no vivía con los pies puestos en la tierra, ¿verdad? O sea, Cristo miraba las cosas eternas, o sea, pero es Dios. Y a eso somos llamados a seguir, o sea, derechamente los creyentes somos llamados a también poner los ojos ahí. Y si tenemos que postergar algo, postergamos estas metas vanas que tenemos en la tierra, pero no postergamos las cosas de Dios, ni las celestiales, ni las espirituales, esas no las postergamos. No postergamos la obediencia a la palabra de Dios. Eso es autoengañarse. Seguir el bien y hacer el bien implica entonces postergarme a mí, negarme a mí, lo que el hombre no quiere hacer. El apóstol Pablo concluye en el versículo 10, así que, y aquí concluye, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. El apóstol concluye, ¿cierto?, con una así que, ¿cierto? Este viene a ser como del fragmento que acabamos de leer, la conclusión final. Hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad de hacerlo. Y sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer el bien. Siempre. Con su familia, sus amigos, compañeros de trabajo. Yo espero, hermanos, de corazón, que usted en el trabajo no sea de esas personas que están dispuestas a pisotear a su compañero de trabajo para obtener beneficios. Eso sería muy feo y hablaría muy, muy mal de nuestra fe. Yo espero que en el trabajo seamos también ayudadores, que mostremos el carácter de Cristo, que seamos los primeros en ofrecernos, que seamos sacrificados, que estemos dispuestos a ayudar al otro, ayudar al nuevo, ¿por qué no al que viene llegando? A defender al débil. Los trabajos se da mucho, ¿no? Que hay el débil, que en el colegio se hace bullying al jovencillo, que abusan de él. Jóvenes también en sus colegios, cristianos, que van al colegio y ven que hay un niño al que le hacen bullying. Espero que no sea usted de los que se sumen al bullying y sea de los que sí lo defiendan. Eso es hacer el bien. Y en el colegio también, o sea, en el trabajo. Si hay un compañero que todos se burlan de él, usted no se vaya también a poner a reír de él. Vaya y defiéndalo. O sea, pórtese como digno del evangelio, en todo lugar. Haga el bien a su vecino, haga el bien a su familiar. Tenemos, hermanos, que hacer el bien. Cuando nosotros ponemos por primero el evangelio, no significa que dejamos de lado la obra, ¿no?, que podríamos decir la obra social o la ayuda. No, nunca la Escritura dice eso. De hecho, el apóstol, la misma Escritura dice, les encargo que se acuerden de los pobres. Y es en ese sentido, nosotros somos llamados también a preocuparnos de esto. No es solamente teología, hermanos, en la vida de la fe. Y no solamente se reduce a la iglesia, nosotros también tenemos que hacer cosas. No suplirlas por el evangelio, ciertamente, el evangelio va primero, pero eso no quiere decir que no podamos hacer cosas. Lo hemos conversado en otras ocasiones.
Qué maravilloso sería tener un orfanato, un asilo de ancianos acá en esta iglesia. Centros de rehabilitación y un montón de cosas. Sería glorioso, ¿no? Yo espero hacerlo, hermano, de corazón. Espero que juntos podamos hacer algo hermoso en ese sentido. Pero para eso se requiere trabajo. Se requiere compromiso, se requiere esfuerzo, se requiere el entender que hay que hacer el bien a todos. Hay que portarse como es digno del Evangelio en todo lugar. Y mientras podamos hacerle bien, hagamos. Eso habla bien de los creyentes. Va a ser un correcto testimonio. Pero aquí el apóstol Pablo hace una cosa en particular, y es que deja claro que hay prioridades. Y se debe priorizar, como dice el apóstol Pablo, mayormente a lo de la familia de la fe. Mire qué hermosa la forma en que el apóstol Pablo lo dice. La familia de la fe. Porque cuando estamos hablando de los que estamos en la fe, somos una familia. Sí, si por algo nos llamamos hermanos. Nos llamamos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos. Y somos familia. Y por tanto, cuando se trata de hacer el bien, si nosotros tenemos que discriminar o priorizar, primariamente está la familia de la fe, la iglesia. Primariamente están sus hermanos. Así lo manda la Escritura. Primariamente, hermanos, hacer el bien sin descansar, pero con los creyentes, los unos con los otros. Ahora pregúntese usted, ¿cuánto bien o cuánto usted se esfuerza por la familia de la fe? Plantéese esta pregunta. ¿Hago bien yo a la familia de la fe? Primero, ¿hago yo el bien? ¿Estoy preocupado del bien hacia los demás? En primer lugar, pregúntese eso. ¿Hago yo el bien hacia los demás? Y estamos hablando a todas las personas. Ahora, pregúntese lo segundo. ¿Hago yo algún bien con los de la familia de la fe? ¿Hago algo para la iglesia? Tengo que confrontarme a esta palabra. ¿Por qué? A la palabra que el Señor nos dice. Porque esto habla de que si yo estoy caminando en la carne, estoy caminando en el espíritu. Me sirve de guía para saber si yo voy a terminar en condenación o si yo voy a terminar en los cielos. Es una especie de referencia. Si yo no le sirvo a nadie, si yo no le hago bien a nadie, y si yo no le hago bien a la familia de Dios, es muy probable que yo esté viviendo en una forma totalmente egocéntrica, alejada, centrada en mí mismo y por tanto carnal, andando en la carne, y por tanto lo que está hablando y dando testimonio de que yo muy probablemente sea inconverso. Por el contrario, aquel que puede verse a sí mismo y decirse, sí, no, yo sirvo a todos y amo servir a mi iglesia, es muy probable que esa persona entonces pueda decir con toda autoridad que tiene el corazón de un creyente. Entonces pregúntese usted de manera crítica, ¿cómo usted se mueve? ¿Usted sirve? ¿Usted se da? ¿Usted vive por sí y para sí? Ahora, me quiero quedar con la exhortación que obviamente la pasé intencionalmente para poder desarrollarla ahora, que está, ¿no?, ahí en el versículo 9. Y así se llama el sermón, ¿no? No nos cansemos o no descansemos. Y es que podríamos decir que esta es la exhortación final, ¿no?, o mayor dentro de la Escritura. ¿Por qué? O sea, de este texto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos, ¿no?, servir, sí, vamos a ayudar, y de hecho yo los puedo arengar y decir, vamos, sirvamos, y de hecho, cuando nosotros vemos históricamente, ¿no?, las guerras, las batallas, ¿quién no vio, no sé, Corazón Valiente? William Wallace en su caballo, ¿no?, arengando a la gente. Entonces el pecho crece de los guerreros y ahora salen todos. Entonces yo pudiera arengarlos y quizás este texto es de arenga y vamos y hagamos el bien. Y todos aquí van a salir y capaz que salgan hasta con escobas de aquí y empiezan a barrer todo el sector y se despojen de dinero y vayan vamos a predicar y van a ver al que está en la calle y usted le dé algo como nunca lo ha hecho, pero lo va a hacer ahora porque salió arengado. Entonces, eso es normal. Eso pasa hasta con los inconversos, pasa con cualquier lado. Pero aquí está el detalle, que el apóstol dice, no nos cansemos de hacerlo. Y hay una gran diferencia ahí. ¿Sabe por qué?
Porque cuando usted se dedica a hacer el bien y pase, ¿no?, este nivel de adrenalina, usted ya no va a ver las cosas igual. Cuando se acaba el speech, se acaba la guerra, la primera guerra, después ya bajan las revoluciones y ya las cosas se empiezan a ver diferentes. Ya me relajé. Ahora, cuando yo empiezo a servir, por lo demás, cuando hablamos de cristianos, y yo veo que mi servicio, mi amor, mi entrega y todo lo que yo doy no trae las respuestas que yo espero, yo tiendo a desmayar. Ahí es cuando vienen las frustraciones. Ahí es cuando vienen las decepciones. Ahí entonces cuando yo me doy cuenta de que la gente no me respondió como yo quería. Y viene la desmotivación. Yo partía orando, pero nadie me siguió, o sea, nadie respondió. No me dijeron ni gracias. Entonces ahí yo empiezo a decir, no vale la pena. Me estoy desgastando en vano. ¿Para qué? Cuando la respuesta es la indiferencia de los demás, la falta de gratitud, como hemos dicho, la irrelevancia. Cuando yo me doy, incluso recibo el desprecio y la traición de otros, ahí baja la relación. Y ahí yo digo, ya sé que no, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Si no recibo nada a cambio. Bueno, el apóstol Pablo entonces dice, no se desmayen, no se cansen, perseveren. Quizás ustedes hoy día no van a ver los resultados. Lo que están sembrando no van a ver la cosecha en esta vida, efectivamente. Pero continúe, esfuércese. Porque si usted no desmaya, si usted lucha, si usted persevera, entonces usted va a encontrar el galardón, va a encontrar la recompensa. Y va a ser en los cielos. Fíjense que en la iglesia siempre se necesita gente para servir. Siempre. Y la gente llega al servicio con cierta expectativa a la iglesia. El predicador, el que quiere predicar, piensa que va a llegar a predicar y va a ser, oye, qué buena predicación, le van a decir todos. Pero es muy probable que encuentre otras cosas. Burlas. Que encuentre que le dijeron que predicaba mal. Que no se le entendió. De hecho, es muy probable que se encuentre que lo predique él. Y esas cuestiones quieren ¿por qué? Porque él pensó, con el afán de servir, que, oye, qué buena, y le van a tocar la espalda. Pero no es así. ¿Usted piensa que cuando el hermano, hermano diácono, yo puedo hablar quizás por él, llega y oramos por él y el Señor lo pone como autoridad y el hermano empieza a servir y hace un montón de cosas que están en lo oscuro porque usted no está viendo todo lo que el diácono hace? ¿Usted piensa que es puro aplauso la vida del diácono? De hecho, son muy pocos los aplausos. Porque a las primeras cosas que empieza a hacer, los reclamos. Ay, que no me gustó. Que la hermana no está de acuerdo. Que hoy viene llegando y está tomando decisiones. Que qué se cree. Si usted quiere servir, tiene que prepararse, hermano. Pero yo espero que en su corazón esté la valentía, la fortaleza, ¿no? O quizá el carácter para servir cuando usted quiera dar y él le va a decir, ¿sabes qué? No me gustó lo que hiciste. Hay hermanos que aquí, no sé, se han dispuesto, no sé, ¿por qué no dar un estudio? Y faltaron piedras para tirarle. Y quizá puede que algún hermano tenga que mejorar algunas cosas, pero el punto es que él tiene que prepararse para recibir esas cosas. El servicio es para los valientes. Hermanos y hermanas, hablo por igual. Yo puedo hablar, no sé, por las hermanas de las escuelas dominicales, que hacen sus labores, sus tareas, recortan, a veces están hasta tarde haciéndole cosas a los niños, y los niños a veces, y los papás, ¿y ahí? Eso pasa en el servicio, hermano. Pasa cuando uno quiere realmente entregarse. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a eso? ¿Está dispuesto a sufrir? ¿A no recibir? De hecho, a recibir todo lo contrario.
Y quizás, sin hablar de aquellos que sirven en algún puesto, y aquí quizás ya lo abarca a todos, portarse como cristiano, perdonar, soportar, asistir en el anonimato, si usted quiere realmente preocuparse de sus hermanos. Por ejemplo, si usted llama a sus hermanos, si usted empieza a mandarle un mensaje de texto, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Si usted le habla a 10, es muy probable que le conteste uno. Porque así son. O sea, de hecho, ni el teléfono pescamos. Yo estoy seguro que los que sí lo hacen van a decir, sí, es verdad, hermano, sí lo pescan. Pero ¿será porque no tengo respuesta? ¿Dejaré de preocuparme y llamar a la iglesia? No. El apóstol Pablo llama a no desmayar, hermano, a no cansarse. Y aquí, ojo, no, porque no estamos solos en esto. No estamos solos. Tenemos la guía del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, la fortaleza, porque el Espíritu Santo nos levanta, nos alienta, nos consuela, hermano. ¿Que quiere servir? Está el ayudador ahí. Trinitariamente hablamos también, tenemos al Hijo. El Hijo es el ejemplo, el Salvador. Tenemos el ejemplo más impresionante, ¿no?, de perseverancia en la historia. Aquel que se entregó a sí mismo hasta la muerte por amor a los demás, sin esperar nada a cambio. Pero también tenemos al Padre. Tenemos un Padre que está atento a oírnos, al escuchar nuestro dolor. Tenemos un Padre precioso y glorioso a 30 centímetros del suelo. Cuando nosotros oramos al Señor, es el Señor el que nos oye y que por medio de su Santo Espíritu nos levanta. No estamos solos en esto, hermano. Pero no se canse, no desfallezca, esfuércese, afírmese en la fe, pórtese como digno del Evangelio. La Escritura por ahí también llama a los hombres, pórtense varonilmente. Amén. A esforzarnos en la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre glorioso y celestial, damos gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que cada día nos fortalezca. Ponga en nosotros el querer como el hacer para perseverar, para luchar, para darnos, para negarnos. Para, Señor, ser reflejo de nuestro amado Salvador. Poder amar como Él nos amó. Negándonos. Ayúdenos, Señor. Damos gracias porque nos da la oportunidad de servir. Damos gracias porque nos da la oportunidad de negarnos. Damos gracias porque nos da su palabra para exhortarnos. Alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.